Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro segundo día de la denominada TeleWeek en nuestra segunda edición. El día de hoy como Comsog y como MBS estamos muy gustosos de contar con nuestra siguiente expositora, Mariela Cerrada, con el título Del aprendizaje supervisado al descubrimiento de conocimiento basado en datos aplicado a la detección de fallas en maquinaria rotativa. Mariela Cerrada Lozada es IEEE Senior Member, recibió el título de Ingeniera de Sistemas, mención Sistemas de Control en 1993 y el grado de Máster en Ciencias en Ingeniería de Control en 1998 de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En el 2003 recibió el grado de PhD en Sistemas Automáticos del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia. Trabajó como docente e investigador en la Universidad de los Andes, Venezuela, entre los años 94 al 2006, en el Departamento de Sistemas de Control de la Facultad de Ingeniería, donde alcanzó el máximo escalafón académico. Fue profesora invitada en el Politécnico de Milano en el año 2008-2009. Fue investigadora del programa Prometeo de la CENESID entre el 2014 y 2015 y 2016-2017. Vinculada al Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Actualmente es docente de la carrera de Mecatrónica de la UPS, sede Cuenca. Sus líneas de investigación actualmente abarcan la detección y el diagnóstico de fallas en procesos industriales basada en datos y modelos usando aprendizaje automático y técnicas de la teoría de control. Estimada Mariela, bienvenida y pues tienes ya el control absoluto para la presentación. ¿Estás con el micrófono? Ah, ya sí. Perfecto. Gracias. Bueno, nada, gracias, Román. Decía que muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación, además de compartir un poco, pues, en este espacio las experiencias que hemos tenido en el grupo de investigación en relación a lo que es la aplicación de técnicas de Machine Learning en el problema de detección y diagnóstico de fallos. Entonces, bueno, sin más a qué esperar, porque he tenido un problemita con internet y me desconecté y vuelvo a entrar. Espero que no me vuelva a fallar el internet. Como decíamos, ahora esos son los problemas de la docencia actual, que no se nos vaya el internet, etcétera. Así que bueno, muy agradecida por la invitación y bueno, espero que este sea pues un espacio de 45 minutos en el cual pueda pues compartir las experiencias del grupo de investigación y poder pues conversar sobre cualquier inquietud o cualquier aspecto que queramos pues discutir alrededor de este tema. Estoy compartiendo acá la presentación. Quisiera saber si se ve bien. Perfecto. ¿Sí? Ok, perfectamente. Entonces, bueno, ante todo, pues buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar acá en esta presentación. Y bueno, como bien decía Román, pues les voy a conversar un poquito sobre lo que es el tema del aprendizaje supervisado o en general de las aplicaciones del Machine Learning a lo que es el aprendizaje supervisado y muy específicamente orientado al descubrimiento de conocimientos basado en datos con una aplicación en el tema, en el problema de detección y diagnóstico de fallas en procesos industriales. Lo que yo les voy a presentar, lo que les voy a comentar en esta presentación, pues es realmente los resultados que hemos tenido en nuestro grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales, acá en la Universidad Politécnica Salesiana, en la sede Cuenca. Ha sido pues resultados de ya poco más de 5 años de experiencia justamente en tratar este problema y pues somos un equipo de docentes, bueno, básicamente coordinados por, o digamos organizados por pues, estos 3 docentes entre las cuales me encuentro yo y pues acompañándonos un conjunto de estudiantes a nivel de pregrado, de maestría y de desarrollo de tesis de doctorado, que cada uno con su pequeña contribución pues ha aportado notablemente en toda esta cantidad pues, de conocimiento que hemos logrado agrupar a lo largo de estos años de trabajo en este tema. Muy bien.
Específicamente, como les comentaba, son aplicaciones de Machine Learning para el desarrollo de modelos de detección y diagnóstico de fallos desde el ambiente supervisado hasta el no supervisado, y pues siempre es bueno poner un poquito en contexto el tema del Machine Learning. Si uno revisa un poco pues las diferentes definiciones que hay en la literatura, pues uno se encuentra con diferentes perspectivas en las cuales a veces uno como que está muy de acuerdo, no está muy de acuerdo con lo que dicen, pero digamos que en el contexto en el cual vamos nosotros a abordar este tema, en el contexto del diagnóstico de fallas, pues nosotros vamos a entender el Machine Learning como la disciplina científica del ámbito de la computación, y es una herramienta también de la inteligencia artificial que crea algoritmos computacionales con el fin de poder ajustar modelos analíticos que tienen la habilidad, o para dotar a estos modelos analíticos de la habilidad de aprender. En nuestro contexto, aprender, tal y como dice allí, está orientado al hecho de poder identificar patrones de datos. Algunos pueden ser complejos, otros no tan complejos, pero poder dotar a esos modelos de la capacidad de identificar estos patrones, donde generalmente pues esos patrones están asociados a un cierto comportamiento del problema que se está estudiando, y en el caso nuestro, pues específicamente en el poder identificar si una maquinaria está en un estado de comportamiento nominal o en una situación anormal, que dependiendo de qué tanto conocimiento tengamos de los datos con los que ese modelo fue ajustado, podamos incluso lograr un diagnóstico de cuál es la falla que está ocurriendo, o simplemente pues identificar de que está ocurriendo algún tipo de abnormalidad, quizás no muy claramente definido, cuando no tenemos una información suficiente en los datos que se usan para poder ajustar esos modelos. Y específicamente en nuestro ámbito, pues realmente el problema que nosotros abordamos está dentro de lo que es el data mining, o lo que es la minería de datos, que pues básicamente de alguna manera lo que intenta hacer el data mining es explorar datos, ¿sí? Y tratar de descubrir esos patrones o conocimiento que pueda estar inherentemente asociados a esos datos. Pero dentro del proceso de data mining no solamente está el machine learning o justamente el desarrollo de estos algoritmos, sino que previamente de la aplicación de estos algoritmos tenemos que necesariamente llevar adelante un conjunto de fases dentro del proceso de data mining que son sumamente importantes, porque si no se llevan de manera apropiada, en el momento en que se llegue a la fase de desarrollar el algoritmo de machine learning, pues posiblemente podamos no tener resultados apropiados. Y justamente una de las cosas que hemos aprendido nosotros en el grupo de investigación es que esa fase previa, que va desde simplemente saber en dónde hay que colocar un sensor, desde el tipo de señal que se tiene que usar, y desde el tipo de limpieza o de organización que se deben tener de esos datos, es sumamente importante para poder lograr al momento de llegar a la aplicación del algoritmo Machine Learning, poder tener pues un grado de éxito, en este caso pues de precisión apropiada. Muy bien, entonces una de las cosas muy interesantes que tenemos que hacer al aplicar Machine Learning es justamente tener un conocimiento del dominio de problemas que queremos abordar, poder formular apropiadamente el tipo de aplicación que queremos desarrollar, y por supuesto una cosa muy interesante es la representación de los datos de la representación de la información después de que vayamos entonces a aplicar el procedimiento de Machine Learning. Muy bien. Eso es un poco entonces para poner un poco en contexto, y como comentaba, en nuestro caso, pues nosotros vamos a estar orientados al problema de diagnóstico de fallas, específicamente en maquinaria rotativa. Esto es un poco de una muestra de los equipos que tenemos en el laboratorio. Nosotros primero comenzamos estudiando el caso de detección y diagnóstico de fallos en engranajes, perdón, en rodamientos, normalmente acoplados en los ejes de los motores. Después pasamos a estudiar el problema de detección de fallos y diagnóstico en cajas de engranajes, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Y posteriormente, pues pasamos y actualmente estamos bastante concentrados en estudiar el problema de diagnóstico de fallas en compresores reciprocantes y en bombas.
Muy bien, y bueno, estos equipos están disponibles en el laboratorio y tenemos una cantidad de base de datos que, pues, si alguno de la audiencia está interesado en llevar adelante algún tipo de trabajo de investigación en esta área, pues, con todo gusto nosotros podemos, pues, compartir la información y tratar, pues, de avanzar en alguna especie de cooperación interesante. ¿Ok? Entonces, bueno, justamente digamos que la presentación va a estar más orientado a lo que es, al conocimiento que hemos recolectado en cuanto a cómo llevar el proceso de Machine Learning en rodamientos y en cajas de engranajes y algunas poquitas avances que hemos tenido acá en el caso de bombas y de compresores. Muy bien. Nuevamente, en el momento que uno intenta abordar un problema de Machine Learning, pues tiene que tener el dominio del conocimiento, y una de las cosas que pues nosotros hemos establecido es cuáles son los modos de falla que queremos estudiar, sobre todo porque pues clásicamente uno primero aborda el problema supervisado, que básicamente se transforma en un problema de clasificación para poder entender un poco el fenómeno físico que está detrás de el hecho matemático de poder ajustar un modelo para que nos dé una cierta clasificación o predicción de lo que está ocurriendo. Y entonces, por ejemplo, en nuestros casos, siempre nosotros hemos establecido en nuestros planes experimentales cuáles son, y la tipificación y la caracterización lo más detallada posible de cuáles son los tipos de fallas que queremos estudiar, y tratar incluso de dar en el momento de levantar esas bases de datos, no solamente levantar una base de datos y ya, sino también llevar o ejecutar un análisis de procesamiento de señales, pues un poquitico preliminar, para poder explorar, por ejemplo, espectros de frecuencia, picos de frecuencia, que nos permitan entender de alguna manera el hecho físico que está ocurriendo detrás de este proceso. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá nosotros hemos trabajado, bueno, en este caso con las clásicas fallas de los rodamientos, que son pues fallas en la pista interna, también en la pista externa y en el elemento rodante. Hemos abordado este problema a diferentes niveles de severidad de falla, por ejemplo, desde una falla muy pequeñita hasta una falla pues más visible al ojo humano. Lo mismo pues ocurriendo acá en el caso de los engranajes, donde hemos generado también diferentes modos de fallas, en este caso básicamente una falla muy clásica que se llama el diente roto, y que lo hemos generado no solamente en engranajes helicoidales, que es esta foto que está acá, sino también en engranajes rectos. De igual manera, pues se hace un estudio muy exhaustivo de los elementos, de los componentes, los dispositivos que queremos estudiar, y por ejemplo, en el caso de las bombas, por ejemplo, pues hemos, las personas que nos han ayudado a través de sus tesis, sus trabajos de titulación, etcétera, pues se han caracterizado los diferentes elementos de los componentes que queremos estudiar y el tipo de falla que vamos a incluir, ¿ok? Entonces, pues estas son muestras de una falla, por ejemplo, en un plato de un compresor, en un tipo de anillo, que haga un resorte, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es una parte muy importante que se debe considerar. Lo otro que también se debe considerar es cómo es la representación, ¿sí? O de dónde, cuál es la fuente de datos del cual se va a extraer el conocimiento, porque por supuesto eso depende del caso de estudio pues muy particular, ¿no? Hay casos de estudios que tienen su propia manera de representar los datos. En nuestro caso, particularmente nuestros datos, la fuente de información para nosotros son señales que son medidas de esos equipos, y pues básicamente la señal por excelencia es la señal de vibración, que es una serie temporal, como la estamos viendo acá, y como una serie de temporal que es, pues tiene dependencias implícitas al momento de medición. Por ejemplo, como lo que estamos indicando acá, que pues dos valores sucesivos que están midiendo, por ejemplo, el sensor deben acelerar, están muy posiblemente relacionados, porque dentro de esa serie temporal pues están reflejando dinámicas, en este caso, del sistema. Muy bien, entonces el tiempo definitivamente de alguna manera está implícitamente relacionado en la relación o en la dependencia que podemos encontrar entre dos lecturas sucesivas. Muy bien.
Desde el punto de vista del aprendizaje automático, del Machine Learning, estas señales, que es la fuente originaria de la información, puede ser tratada de diferentes maneras, al menos en nuestro caso de aplicación. ¿Sí? Una que es tratar de extraer de esa serie temporal algunos atributos específicos que al hacer esa transformación o esa extracción de atributos se pierde la noción del tiempo absolutamente, ¿ok? Pero también las nuevas técnicas basadas en Deep Learning, que son pues un poco más, potentes desde el punto de vista computacional, pues ya normalmente en general se trabaja directamente con la señal cruda, lo que llamamos la raw data, o la serie temporal directamente. ¿Okay? Eso pues también depende de cuál es el enfoque que uno le quiera dar. En el grupo de investigación nuestro hemos abordado los dos enfoques. Muy bien. Bueno, dicho entonces esto, este sería el procedimiento o las fases que habría que seguir para poder hacer un desarrollo de Machine Learning, es decir, generación de algoritmos para ajustes de modelos que estén orientados a la detección y diagnóstico, en este caso, de fallas, visto como un problema de clasificación supervisada o vista como un problema de descubrimiento de conocimiento, el cual pues básicamente estaría englobando técnicas de aprendizaje no supervisado o semi-supervisado. Mientras que en la parte supervisada pues ya hay bastante camino recorrido desde el punto de vista quizás de los modelos que están disponibles para resolver este problema, y quizás los aportes se pueden hacer en cuanto a las características propias que tenga el caso de aplicación. Entonces fíjense que esto comienza desde cómo adquirir la señal, en donde vamos a ver que la localización de los sensores es fundamental, en donde la sincronización de las mediciones, y ya voy a explicar por qué es fundamental, y donde además ocurre el proceso de etiquetado o de identificación de los patrones que estamos generando a través de esos datos y de esos modos de falla simulados para poder llevar adelante una clasificación supervisada o una semi-supervisada o no supervisada completamente. Después no necesariamente hay que pasar por el tema del procesamiento de señales. Y normalmente estas señales que se adquieren, como esta que vemos acá, pues es una señal en el dominio del tiempo. Sin embargo, pues por ser una señal de vibración y estar asociada a dinámicas que normalmente son complejas, porque por ejemplo en caja de engranajes esas dinámicas suelen ser caóticas en la mayoría de los casos, aunque en general son ciclos estacionarias, pero pueden tener un comportamiento caótico, pues es muy importante que la extracción de atributos, es decir, la extracción de información que vamos a tratar de identificar, pues, o extraer, valga la redundancia, de esta señal, no necesariamente sea lo más apropiado representado en el dominio del tiempo, y normalmente entonces uno trata de pasarlo a otro dominio. Normalmente la transformada de Fourier, por ejemplo, en el caso de maquinaria rotativa, pues es fundamental, puesto que permite identificar pues frecuencias fundamentales en donde se pueden identificar ciertas características mecánicas como donde está ocurriendo la frecuencia de rotación de la máquina o la frecuencia, por ejemplo, de engranaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? O, por supuesto, otro dominio en el cual a nosotros nos ha resultado muy interesante es la transformada wavelet, específicamente la descomposición en paquetes de wavelets, en donde en el último nivel de la descomposición de wavelet normalmente lo que se hace es calcular la energía que tiene la señal en cada uno de esos coeficientes, y también pues otras técnicas como descomposición de modos empíricos, y también algunas que nos hemos traído del área de la biomedicina, por ejemplo, están probadas en análisis, por ejemplo, de señales del corazón o señales de electros del cerebro, y que nos ha resultado interesante aplicarlo a nuestro dominio de aplicación, como es el caso de los diagramas de Poincaré. Muy bien, en fin, que entonces hay que llevar este procesamiento de señales, y después este procesamiento de señales nos puede permitir, como les decía, tratar de extraer un conjunto de atributos que eliminarían la dependencia del tiempo, en este caso de la información que estaría tratando el clasificador,
y que puede estar abordado de diferentes maneras. Uno, que sean indicadores estadísticos muy clásicos que se usan en el análisis de señales, que ya se los voy a presentar un ratito más adelante, pero la nueva tendencia, justamente aprovechando todas estas técnicas de deep learning que han aparecido gracias pues al avance de la tecnología y al poder tener computadores que tienen la capacidad de procesar modelos computacionales más complejos, pues se ha ido popularizando los trabajos que están orientados a la extracción de atributos artificiales, que si bien en este caso pues se pierde un poco el sentido físico del indicador, porque quizás si uno habla del root mean square de una señal temporal, o si habla de la desviación estándar, o si habla de la kurtosis, eso le dice a uno algo de la señal, pero un atributo artificial pues quizás no está muy asociado al comportamiento físico de la señal, el comportamiento real de la señal, pero quizás es más rico de información porque en el intermedio de que fue procesado la señal temporal, pues se fueron realizando filtrados que al final pues enfocan o focalizan información en un conjunto de parámetros muy particulares, ¿ok? También otra cosa que es necesario llevar a cabo es la limpieza de los datos, como es el problema de detección de outliers. Por ejemplo, en el caso de la clasificación supervisada es muy importante que no hayan outliers, la limpieza de registros con valores cero, etcétera, y también el tema de la normalización o del escalamiento. Esto también es muy importante porque pues normalmente cuando uno trabaja en estas aplicaciones puede quizás combinar, ¿sí?, atributos extraídos de un conjunto grande de dominios de representación de la señal, y los atributos extraídos pueden estar en diferentes magnitudes. Eso crea un problema serio en el ajuste del modelo, y por lo tanto pues normalmente se lleva adelante un proceso de normalización o de escalamiento. Después viene otra fase muy, muy importante de la que también voy a hablar si me da tiempo, es el tema de la reducción de atributos o selección de atributos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que ha pasado la fase de extracción de atributos, hay problemas que pueden contar con cientos de atributos. Por ejemplo, en nuestro caso eso es un poco la magnitud, ¿no? Cientos de atributos, quizás un poquito más de 1000. Y por supuesto, pues allí estamos con lo que llamamos la maldición de la dimensionalidad, donde no por tener más atributos necesariamente vamos a tener mejores clasificadores, y por lo tanto, entonces es muy importante tratar de reducir la dimensionalidad del espacio de atributos, o de seleccionar de esos atributos originales cuáles pudieran ser los más relevantes. Eso también lo hemos aplicado nosotros acá en nuestro grupo de investigación con resultados bien interesantes. Y bueno, pues finalmente, después que se ha recorrido todo este trabajo, pues todas estas fases, con un montón de trabajo por detrás, entonces, bueno, sí podemos llevar adelante, como les comentaba, la clasificación supervisada, en donde, como les decía también, hay ya computacionalmente hay métodos que están muy probados, como las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión, las mismas redes neuronales. Hoy día, pues el tema de deep learning, aquí también se está investigando mucho, o lo que tienen que ver con técnicas no supervisadas o semisupervisadas. Muy bien. Entonces, eso es un poquito como para dar el panorama de cómo se debería llevar completamente el proceso. Y déjenme entonces contarles muy rápidamente algunos resultados que hemos tenido acá en el grupo de investigación desde el punto de vista del aprendizaje supervisado, y después hacia el final pues les mostraré un poquito de lo que hemos logrado desde el punto de vista del aprendizaje no supervisado. En este caso, pues digamos en general sabemos que el desarrollo de un modelo computacional bajo un entorno supervisado pues está compuesto por el modelo mismo y por el algoritmo de aprendizaje que permite entrenar o ajustar un modelo con un conjunto de datos que llamamos de entrenamiento, y una vez que este modelo está fijado, pues simplemente intentamos probar de que efectivamente ese modelo puede responder apropiadamente a una entrada que es desconocida, pero que en general nosotros asumimos que está dentro de las clases que aprendió el modelo. Por supuesto que esto tiene una debilidad, porque si entra una nueva entrada que está asociada a un comportamiento que no
estuvo dentro de las clases que aprendió el modelo, pues el modelo por supuesto va a intentar asignarla a la clase más cercana, siendo una salida o una estimación errada. Y es allí donde entonces aparecen los métodos semisupervisados para tratar de lidiar un poco con este problema que es inherente al aprendizaje supervisado y que en el caso de la detección de fallas es muy común. Es más, el aprendizaje supervisado con pocas probabilidades, o digamos muy poco se puede aplicar en realidad en una aplicación práctica a la detección de fallas, porque normalmente en la realidad no se tienen todas las clases de fallas o toda la información relativa a todos los posibles modos de falla que pueda tener la máquina. Eso no es verdad. En general, de lo que se tiene es el conocimiento de la condición que vamos a llamar nominal y que para nosotros va a ser la condición normal, y que quizás el resto de los patrones, algunos se conocerán como asociados a un modo de falla, pero que tampoco hay en una cantidad lo suficiente como para poder abordar el problema desde el punto de vista de los datos balanceados, lo cual es un requerimiento para poder enmarcarse dentro del aprendizaje supervisado. Sin embargo, pues por supuesto que se sigue estudiando y avanzando en aprendizaje supervisado, por supuesto, ¿no? Pero justamente lo que les voy a contar al final es, bueno, cómo lidiar con el problema real, ¿ok? Donde no tenemos en general todos los datos etiquetados asociados a todos los modos de falla. Entonces, bueno, lo primero, como les contaba, en el caso de la adquisición de señales, tenemos que tener mucho cuidado en dónde se localizan los sensores. ¿En dónde se localizan los sensores? Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido varios trabajos, hemos desarrollado varios trabajos, en este caso muy apoyados por los estudiantes de pregrado, en lo cual nos hemos dado cuenta que la ubicación del sensor es sumamente importante al momento de poder lograr finalmente un clasificador apropiado. Aquí, por ejemplo, hay una muestra de 3 trabajos donde justamente se estudia la influencia de la posición de los acelerómetros dentro de cierta máquina rotativa, ¿ok? En este caso en una caja de engranajes, aquí también en otra caja de engranajes, aquí para detectar otro tipo de fallos, pues en caja de engranajes, pero en este caso en los ejes de un tren. Esto fue una colaboración que hicimos con una universidad en España, ¿ok? Entonces, estos trabajos nos han permitido a nosotros hoy día aprender de que hay que llevar un estado, hay que llevar un análisis, un estudio, hay que dedicarle pues un poquito de tiempo para saber en dónde se debe normalmente, o digamos con mejor éxito, dónde se debería localizar un sensor para que efectivamente me dé información de la falla que estoy queriendo detectar o diagnosticar, ¿ok? Entonces, bueno, esto es interesante y bueno, pueden revisar estos trabajos para aprender, para revisar lo que nosotros mismos aprendimos, por ejemplo, que en una caja de engranajes donde normalmente pues los acelerómetros se colocan en las paredes laterales de la caja, ¿ok? Pues hay unas posiciones muy específicas en donde podemos nosotros pues tener mejores resultados al momento de llegar finalmente al proceso de clasificación. El otro problema que está en el momento de adquirir señales es el problema de sincronización de las mediciones. Como les había comentado, en nuestro caso, en nuestro problema, la fuente de información es una serie temporal, en donde existe una dependencia del tiempo. Y por otro lado, nosotros solamente, o en este tipo de problemas, no solamente se usa un solo tipo de señal o un solo acelerómetro, sino que podemos tener acelerómetros dispuestos en diferentes puntos de la máquina, o por ejemplo, sensores de corriente, o sensores de voltajes, o sensores de emisión acústica, y por lo tanto, debido a la naturaleza propia de la señal que se está censando, pues ellos se hace ese muestreo de adquisición de la señal, se hace a diferentes frecuencias, pero ello tiene que estar sincronizado en el momento de tomarlo en la base de datos, pues porque si no, eso también puede generar problemas. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un poquito una muestra de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, donde pues tenemos bien tipificado cuáles son las frecuencias de muestreo de cada uno de los sensores que utilizamos. Por ejemplo, señales que se muestrean a 25K muestras por segundo, o a 50, o a 1 mega, o a 500, dependiendo de cuál es la naturaleza de la señal. Normalmente las señales de vibración, para poder tener una
tener información relevante o extraer información relevante de señales de vibración, tiene que ser muestreado al menos a 50K. ¿Okay? Y todo este muestreo, en el momento de captar la señal, tiene que estar entonces sincronizado. ¿Por qué es importante tenerlo sincronizado? Porque vamos a posiblemente utilizar esquemas, algunos los hemos usado, que es más pegado a lo que se llama el data fusion, que es utilizar simultáneamente señales de diferentes fuentes de información. ¿Ok? Después les comentaba un poquito sobre el tema de cómo vamos a organizar los datos, ¿no? Nosotros tenemos, les había comentado un poco las series temporales, ¿sí? Que pueden además provenir de diferentes fuentes, diferentes sensores, un poquito lo que está queriendo decir acá este gráfico, pero en nuestro caso, pues vamos a ver que esta serie temporal que después van a estar sincronizadas, no importa cuál sea la fuente de datos en diferentes time frames, podemos después pues quitarle un poco o eliminar un poco la dependencia del tiempo a través de la extracción de atributos sobre toda la señal. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y pues por supuesto después hay que llevar un poco a cabo el etiquetado de las señales para poder tener una identificación de cuál señal, a qué tipo de modo de falla está refiriéndose, a cuál repetición se está refiriendo, bajo qué condición de carga, por ejemplo, nosotros sometemos a cargas en los equipos y a qué tipo o a cuál cantidad de frecuencia de rotación de la máquina está correspondiendo esa señal. Entonces, esta organización es muy importante tenerla porque, bueno, eso nos permite estudiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha permitido estudiar que la condición o, digamos, la característica de los datos que se generan a diferentes cargas, espacialmente en los atributos, es bastante diferente. Y el poder tener los datos organizados así nos permitió darnos cuenta que tenemos que estudiar un problema que se llama concept drift y que quizás eso no lo hubiésemos detectado si no hubiésemos tomado, digamos, el tiempo para organizar, etiquetar apropiadamente los datos y darnos cuenta que ese fenómeno estaba ocurriendo cuando se cambiaba de carga. Muy bien, entonces eso es muy importante. Con respecto al procesamiento de las señales, pues nada, les decía que hay diferentes dominios de representación que son útiles, ¿no? Por supuesto, la señal cruda es una señal en el dominio del tiempo, como esta que está acá, pero después no solamente la señal en el dominio del tiempo, usted le puede extraer atributos calculados sobre toda la longitud de la señal, sino que también la podemos pasar, por ejemplo, al dominio de la transformada de Fourier y también calcular esos mismos indicadores, pero sobre este dominio, o quizás pues irnos por un procesamiento un poquito más detallado, un poquito más, digamos, focalizado a las bandas de frecuencia de la señal, como es el uso de la transformada wavelet. Y como les comentaba, pues también hemos estado usando últimamente la construcción de estos mapas de Poincaré, que no son más que mapas que generan nubes de puntos de la señal temporal con respecto a una señal retrasada, y sobre esa nube de puntos se extraen también ciertas características. Una de las propiedades, digamos, una de las cosas que se busca en el momento de elegir cómo debe ser el retraso de la señal para generar una buena señal de Poincaré, por ejemplo, es que la autocorrelación de la señal para el retraso elegido sea aproximadamente 0. Entonces, bueno, es como hacer un pequeño estudio de las señales y darnos cuenta, pues, cuál es el retraso que nos produce autocorrelación 0, porque se supone que ahí estaría, pues, la mayor parte de la mayor información concentrada en esas dos señales que se están graficando, pues, acá. Entonces, se pueden estudiar diferentes indicadores. Por ejemplo, en nuestro caso, pues, hemos extraído indicadores clásicos como la media, la varianza, la desviación estándar, el RMS, la kurtosis, el factor de forma, el operador de energía, en fin. Hoy día, acá por ejemplo hay 64 indicadores estadísticos del dominio del tiempo. También hemos generado 25 indicadores estadísticos en el dominio de, aquí está errado, en el dominio de la frecuencia. Y también, pues como les decía, si además anexamos
transformada wavelet y algunos otros informaciones provenientes de otros procesamientos de la señal, pues podemos llegar a tener vectores de atributos para una muestra de una señal que puede sobrepasar los cientos de atributos solamente para una señal, digamos, un acelerómetro. Si después unimos todos los acelerómetros, pues son vectores altamente dimensionales, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues se extraen los atributos apropiadamente y entonces se generan organizaciones de datos, pues de esta manera, que es lo que finalmente vamos nosotros a trabajar, ¿ok? En este caso, fíjense que esto es una muestrita simplemente en donde se han generado a partir de la señal original, pues montones de atributos que, por ejemplo, nos permiten en este caso generar 359 parámetros solamente de un sensor quizás, ¿ok? Bien, después viene el tema ahora de la extracción de atributos que no necesariamente viene dada por indicadores estadísticos, sino que viene dado por atributos artificiales. En ese caso, un poco lo que se hace, pues, es tomar la señal cruda, tratar de colocarla posiblemente, en este caso, en una señal 2D, como por ejemplo un espectrograma, y esa señal entonces pasarla a través de una arquitectura de Deep Learning para poder obtener acá en la última capa los atributos que realmente van a hacer la entrada al modelo de aprendizaje. Esto es una estrategia que hoy día está bastante reportada y ha dado bastantes resultados. En ese caso, esa extracción de atributos que no son digamos, con cierto significado físico. Pero no solamente este tipo de arquitecturas vale, también podemos echar manos de arquitecturas y de combinaciones de modelos más complejos, pero justamente con el fin de poder lograr atributos artificiales, como por ejemplo el que está mostrado acá, que está reportado en este trabajo, donde se combinan, ¿sí?, diferentes modelos de Deep Learning para poder finalmente generar justamente aquí, en esta capita, en esta salida que tenemos acá, por acá, fíjense, los atributos que son artificiales, pero que demostraron ser bastante informativos en el momento de poder luego ser usados en una capa, un perceptrón multicapas, para poder hacer una labor de diagnóstico, ¿ok? Entonces, por allí está bastante explorado el tema de atributos artificiales y como les había comentado, pues también el tema de combinar también a través de arquitectura de Deep Learning, combinar información proveniente de múltiples sensores, pasarlos por arquitectura de Deep Learning y después al final tener una capa quizás un poquito menos dimensional, pero más informativa, que sí pueda ser entonces utilizada, ¿sí?, para poder ser tratada por el diagnóstico, por la máquina de diagnóstico de fallos, en este caso por el clasificador, ¿ok? En estos dos trabajos, por ejemplo, se ha explorado un poco ese tema. Muy bien. Y lo otro que tiene que ver también con atributos, justamente la fase de selección de atributos, es tratar de abordar el problema, pero desde el punto de vista de conseguir o de determinar cuáles atributos de esos indicadores que se extrajeron de la serie temporal, cuáles están más relacionados o cuáles están menos relacionados. Es un problema que se llama clustering de atributos. Eso también nos ha dado resultados interesantes y bueno, pues más o menos la idea es tratar de analizar todo el conjunto de atributos, dividirlos en subconjuntos de atributos, tratar de seleccionar o identificar aquellos atributos que son más similares, ¿sí?, y tratar de elegir pues aquellos que son bastante representativos y ir desarrollando o ejecutando este procedimiento iterativamente hasta que se cumpla cierta condición de paro, y en ese caso entonces vamos a poder generar clústeres de atributos del cual uno va a ser representativo y ese uno es el que vamos a elegir para que pueda ser enviado a nuestro modelo de clasificación. Esto también ha sido, lo hemos estudiado y se ha reportado en algunos trabajos. Este es otro trabajo que también aborda el mismo problema de selección de atributos apropiados, justamente usando este concepto de clustering de atributos
pero bueno, específicamente aquí se aborda un problema muy interesante y que después lo abordamos o tomamos el mismo procedimiento, pero ya para clasificación, que es el hecho, por ejemplo, de darnos cuenta que dado un cierto atributo, si es que él se parece a un conjunto o a un clúster de atributos que ya ha estado formado, o si quizás él simplemente está formándome otro clúster de atributos. Y eso es un problema muy interesante. ¿Ok? Y de igual que ese problema, pues se aborda el problema de qué tal si yo tengo clústeres de atributos, pero necesito, están mal organizados y hay que partirlos de forma diferente, o tengo clústeres de atributos y por el contrario, ellos realmente son similares y forman uno solo. Entonces, siguiendo este procedimiento, dentro de, por supuesto, un algoritmo iterativo, se logró también el mismo resultado de identificar clústeres de atributos que permitían seleccionar uno que fuese representativo y que está quizás un poquito representado en este mapa de calor, donde por ejemplo nos damos cuenta, aquí primerito, que este es un clúster de atributos donde fíjense que tenemos precisamente acá atributos que están dentro de este clúster y que tienen unos niveles de similaridad, pues bastante, en este caso de disimilaridad, bastante altos y en consecuencia entonces pueden formar o pueden estar dentro del mismo, digamos, del mismo conglomerado de atributos y después de allí simplemente pues elegir el representativo que es el medoide. ¿Okay? Otro problema u otra manera de abordar el problema de selección de atributos. Recuerden que les decía que podemos tener inicialmente vectores de atributos sumamente grandes y que para poder evitar ese tema de la dimensionalidad, pues tenemos que tratar de encontrar conjuntos más reducidos de datos que sean más eficientes. Está el tema de la selección, pero por ranking de atributos, ¿ok? Entonces, hay varias técnicas que permiten hacer eso. Por ejemplo, algunas pues nombradas acá como el information gain, ciertas medidas de entropía, los algoritmos relief, incluso hasta la misma correlación, ¿sí? Son técnicas que permiten hacer un ordenamiento de atributos desde aquel que sea el más significativo hasta el otro, hasta uno último que sea menos significativo según cierto criterio. Eso también nosotros lo hemos estudiado y hemos pues verificado la importancia de los atributos clásicos del dominio del tiempo, frecuencia o tiempo-frecuencia en algunos trabajos que están aquí reportados. Y eso nos ha ayudado a dos cosas. Nos ha ayudado a darnos cuenta que, obviamente, que finalmente sí es cierto de que esos atributos, pues digamos, aportan cierta cantidad de información, ¿sí? Y uno se puede dar cuenta cuando genera las curvas de precisión en la medida que van aumentando los atributos, como por ejemplo esto que está acá. Por ejemplo, nos damos cuenta que del atributo 7 en adelante quizás las curvas se mantienen más o menos iguales, por lo tanto da igual que usted solamente trabaje con 7 atributos, que trabaje con 10, por ejemplo. Esa es una de las cosas que nos ha permitido observar. Pero la otra cosa que nos ha permitido observar es que no necesariamente el ordenamiento de los atributos producen un conjunto global que genere un clasificador con altos niveles de precisión, ¿ok? Y entonces, desde ese punto de vista, también se generó otro trabajo que se puede revisar acá, en donde justamente se estudió el problema de todos los atributos que están rankeados, ¿sí? Individualmente por algún método, ¿cuál combinación de ellas es la apropiada como para generar nubes de puntos que sean lo suficientemente separables en cuanto a las clases de fallas y por lo tanto eso facilita el desarrollo de un clasificador que sea menos complejo? Entonces, fíjense que acá en estas grafiquitas, por ejemplo, nos damos cuenta de que acá estamos teniendo unas nubes de puntos que en donde está pues bastante, digamos, separados los conjuntos asociados a ciertas clases de fallas que están etiquetadas de esta manera, mientras que estos atributos pues nos proveen cosas, nubes de puntos que están mucho más montados, en donde posiblemente un clasificador le va a costar más ser ajustado para poder aprender. ¿Ok? Bueno, creo que me quedan 10 minutitos. De la misma manera, pues hay otros métodos basados en algoritmos genéticos para hacer selección de atributos, solamente que en este caso, este tipo de métodos tiene que trabajar simultáneamente, es lo que se llaman métodos
wrapper, en donde hay que simultáneamente elegir atributos, probar clasificador, elegir atributos, probar clasificador, porque el algoritmo genético, pues básicamente la función de optimización sobre la cual realiza la búsqueda en el espacio de atributos, pues tiene que ver justamente con la habilidad del clasificador en generar una buena clasificación. ¿Ok? Entonces, ese tema de aplicar algoritmos genéticos para seleccionar atributos también los hemos aplicado en 2 trabajos. Uno en donde se estudian los algoritmos, los atributos por completos, todo el set de atributos, otros que trabajan de forma jerárquica, pero el resultado es más o menos el mismo. ¿Ok? Y bueno, pues finalmente todo ese tipo, todas estas cosas que les he hablado hasta ahora, de alguna manera están expuestas en un marco metodológico que ustedes lo pueden mirar en este trabajo que está acá, que más o menos da los lineamientos generales de cómo llevar adelante un problema de clasificación de fallas dentro del aprendizaje supervisado. ¿Okay? Otra cosita, otro puntito en el cual hemos avanzado un poquitito, no es solamente en el tema de clasificación, sino también en el tema de predicción. Ahí no tenemos muchos trabajos, sin embargo, pues este trabajito nos permitió a nosotros ayudar en este trabajo, en este paper, nos ayuda a nosotros comprender cuál pudiera ser la manera de abordar un problema de predicción, pero desde el punto de vista de datos que fueron tomados o pensados para clasificación. Aquí se utilizó un enfoque difuso, pues que nos dio la posibilidad de generar modelos difusos que nos permitían predecir a un paso adelante cuál era la probabilidad de que la próxima toma de datos estuviese dentro de un modo de falla más severo o estuviese en el mismo modo de fallo. Bien. Bueno, acá seguimos todavía en el tema de tratar de analizar otro tipo de atributos. Aquí pues generamos ya no los atributos clásicos, sino atributos extraídos de mapas de Poincaré. Nos ha resultado bastante interesante. Igual que nuevamente seguir utilizando los esquemas de Deep Learning para poder generar pues algunos ciertos niveles de probabilidad de que nos encontremos en un fallo o no, siempre dentro del esquema supervisado. Y bueno, ya para terminar, voy a mencionar muy rápidamente qué es lo que estamos buscando ahora con el tema de movernos ahora hacia el descubrimiento de conocimiento, ¿sí? Como les he comentado, el aprendizaje supervisado, pues de alguna manera necesita que se tengan datos balanceados, suficientemente conocidos con respecto a cuáles son las clases que representan, y en la realidad, pues eso no es verdad. Yo les comentaba que en el problema de detección y diagnóstico de fallas, si uno va a una industria y dice, ¿dónde están sus bases de datos de todas las fallas que han tenido? Pues te van a decir que no tienen. Bien, escasamente tendrán algún registro de la condición nominal y quizás una que otra medición de una vibración cuando en algún momento vino un proveedor y tomó una señal de vibración para ver qué le estaba pasando al equipo. Entonces, la realidad es muy triste desde el punto de vista del aprendizaje supervisado. Por lo tanto, hay que moverse al aprendizaje no supervisado, en donde no se tienen etiquetas en general, o quizás al semi-supervisado, que este es un poquito el que estamos utilizando, o el que algunas líneas de investigación dentro del grupo se han estado desarrollando, que es, bueno, supongamos que tengo conocimiento de la situación normal y que posiblemente tengo algunos pocos conocimientos de información y de datos sobre otras condiciones de falla. Entonces, en ese sentido, también se han generado algunos trabajos, ¿sí? Un trabajo es este que les quiero mostrar acá, ¿sí? Este que les quiero mostrar acá, voy a irme al dibujo directamente, en donde en este trabajo se utilizó ese mismo esquema que utilizamos para hacer agrupamiento de atributos, pero en este caso lo adaptamos para hacer agrupamiento de datos de clase. Y entonces el algoritmo nos permitía, por ejemplo, identificar cuando una nueva nube de datos que estaba siendo tomada en un cierto momento pertenecía o no a unas clases que ya estaban identificadas, o si por el contrario estaban generando
un nuevo clúster de datos que podría estar asociado a una condición anormal de la máquina. Y en efecto, fíjense, les explico aquí muy rapidito. Estos colores que están acá, excepto el negro, eran clases aprendidas por el clasificador, pero las clases, los datos negros eran clases, no se sabía de dónde provenían, qué cosa era. Y en este caso, el clasificador, que estaba bajo un enfoque semisupervisado, fue capaz de identificar, miren, esos datos no se parecen en nada ni a los azules, ni a los verdes, ni a los lilas que tenemos acá, ni a los rojos, sino que es otra cosa, es otra información. Y entonces era etiquetada como una nueva clase, fíjense que está acá, que estaba apareciendo y que efectivamente en nuestros experimentos nos decían, sí, es verdad, es una nueva clase, es una nueva condición de falla que está apareciendo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas estamos realizando algunos trabajos en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de investigación. En este caso estamos utilizando un algoritmo que se llama Lambda Hat, que permite un poquito hacer algo como este, no con este esquema que usamos nosotros, que ustedes lo pueden revisar justamente acá en este trabajo. Es otra manera de abordar el problema, pero bueno, lo estamos mirando a ver qué tal nos funciona eso, ¿ok? Bueno, este es más o menos el mismo trabajo, ¿ok? Y por supuesto, pues voy a mencionar simplemente un par de trabajos que han estado orientados a usar esquemas también de Deep Learning para poder, y la clave es la siguiente, el poder identificar según la distribución de probabilidad de los datos, si ese dato que el clasificador está revisando, está recibiendo, si efectivamente pertenece a la distribución de datos normal, que es la que se conoce, o es otra distribución de datos. Entonces se genera una probabilidad que está por acá, que es la que de alguna manera permite decirnos, no, mire, esto está en la clase normal o está en otra cuestión, en otro espacio que no es la normal. Habrá que investigar qué es lo que está pasando. ¿Ok? No sé si me están por aquí. Ah, no. Pensé que me estaban diciendo, ya, por favor, termine. 2 minuticos y termino, les prometo. Acá también hay otro trabajo también abordado al problema semisupervisado, donde solamente se conocen las condiciones normales, pero en este caso se ha utilizado un esquema de redes adversarias que funcionan de una manera, digamos, muy particular, que lo que de alguna manera trata es de generar espacios de atributos con una cierta distribución de probabilidad y pues en consecuencia desde ese punto de vista pues permite finalmente obtener un conjunto de atributos en donde es fácil según la distribución de probabilidad identificar si se está en una condición normal o no. Este es un trabajo que lo pueden encontrar acá, es nuevecito, mire, del 2021, ¿ok? Y bueno, es más o menos, se parece un poco a este, sigue más o menos la misma línea, solamente que en este caso se supone que se conoce al menos un dato o una muestra del resto de las condiciones, es decir, es un problema pues no balanceado, ¿sí? Se tienen muchos datos de la condición normal, pero una sola muestra de la condición de falla, y efectivamente esta arquitectura de redes adversarias permitió efectivamente generar un espacio de atributos donde es posible darse cuenta, ¿sí?, de que se está pues de alguna manera en un espacio de atributos donde es fácil asignarlo a una condición conocida o a otra conocida parecida a la de la única muestra que se logró obtener para el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, con esto termino. Me pasé 5 minutos, ruego que me perdonen. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Bueno, nosotros seguimos trabajando obviamente en el tema de detección y diagnóstico de fallas en maquinaria rotativa, que es nuestro fuerte. Unas líneas siguen abordando el problema de data no balanceada y de esquemas semisupervisados. Desde el punto de vista de Deep Learning, yo particularmente lo estoy haciendo más desde el punto de vista de agrupamiento de atributos, pero bueno, todos estamos de alguna manera remando hacia el mismo lugar. Y más recientemente
hemos estado o pertenecemos a una red que se llama Relieve, que es una red latinoamericana de investigación en energía y vehículos, en la cual estamos intentando aplicar estos mismos modelos computacionales, pero en este caso para poder detectar nuevos parámetros característicos de un patrón de velocidad en un automóvil, ¿sí? Que nos permita, por un lado, tratar de estimar apropiadamente consumo de combustible y después movernos, que es este que está acá, para poder obtener nuevos parámetros característicos que pueden ser artificiales con esquemas Deep Learning, para poder movernos un poco más adelante al tema de descubrimiento de ciclos de conducción, que es un problema muy, muy interesante desde el punto de vista de la gente que trabaja en mobility, el poder identificar pues cuáles son los patrones de conducción de una localidad específica, pues ya para generar políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿ok? Para nosotros esto ha sido pues bien, bien apasionante, pues nos ha movido completamente del dominio de conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablé al principio? Hay que conocer el dominio de conocimiento y pues ahora nos ha tocado empezar otra vez de cero a entender este problema, a comprender el dominio de conocimiento para poder aplicar nuestros modelos y pues bueno, ahí vamos con algunos resultados interesantes que en su momento, si los tengo, pues tendré todo el gusto de compartirles. Bueno, conclusiones. ¿Qué usar? ¿Aprendizaje supervisado o no supervisado? De todo depende de cuál es su problema, cómo lo tiene tipificado, qué información tiene, cómo lo tiene caracterizado, cuál es el origen de sus datos. Eso depende muchísimo de su problema, ¿sí? Fíjense que nosotros, a pesar que sabíamos que la realidad de un problema de detección y diagnóstico de fallas es en general o no permite llevar adelante pruebas supervisadas, el haber transitado todo el camino de las pruebas supervisadas o de trabajar en el entorno supervisado, nos permitió adquirir mucho conocimiento de qué hacer y qué no hacer, qué atributo elegir y qué no elegir, qué arquitecturas usar y qué no usar, ¿ok? Y después entonces pues uno se puede ir moviendo si es que ya uno pues no puede resolver el problema a través de un aprendizaje supervisado, pues uno piensa un poquito, adquiere más conocimiento del que le puede permitir el aprendizaje supervisado y se va moviendo pues hacia nuevos esquemas que le permitan lidiar con la realidad del problema que usted esté estudiando. Bueno, mire, muchísimas gracias por haberme oído. Espero no haber sido muy extensa, espero no haber sido muy aburrida y bueno, espero haberle transmitido este mensaje de todas las consideraciones que hay que tener en el momento de desarrollar una aplicación de Machine Learning para identificación de patrones específicamente. En este caso, entendido un patrón como un modo de falla que queremos identificar en una maquinaria determinada. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estoy abierta a las preguntas, comentarios, discusiones, conversaciones, etcétera, que puedan tener con respecto a lo que les he podido conversar en escasos 50 minutos. Amada Mariela, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante lo que acabamos de observar. Bueno, una consulta que yo tengo sería, ¿qué tipos de fallas son las que ustedes están clasificando y cómo llegaron en su escenario de pruebas, llegar a identificar ese tipo exactamente, en esta parte de aquí? Acá. ¿Ustedes hicieron estas a propósito? ¿Por qué hicieron esto? ¿Se conoce esto que se debe realizar? O sea, eso quisiera que nos cuentes un poquito, por favor. Sí, señor, eso no lo mencioné, pero ciertamente que hoy día hay bastante literatura acerca de cuáles son los modos de falla de los equipos, ¿ok? Fíjate que antes de uno decidir qué tipo de falla es la que va a estudiar, normalmente se hace un estudio que es el análisis de modos y efectos de falla. Y allí en ese punto justamente es la parte en donde uno se pone a estudiar el equipo y ve de cuáles son las múltiples maneras que ese equipo puede fallar, que es el modo de falla, y cuál es la causa de esa falla. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, en el caso de rodamientos, que son uno de los equipos quizás
más sencillos de estudiar y está hay mucha literatura al respecto, que son los rodamientos. Es clásico de que el rodamiento falla por rayaduras o desgastes de la pista interna, de la pista externa o del propio elemento rodante, ¿ok? Sea como desgastes o sea como hoyitos, es decir, hay diferentes modos de falla en ese caso. Entonces, uno primero estudia, digamos, hace un trabajo de revisión de la literatura, de cómo está la cosa. Incluso hay hoy día ciertos estándares también ya que están publicados de más o menos cómo abordar el problema de generación de fallos para experimentaciones, y entonces uno allí pues decide un poco cómo hacer. Nosotros particularmente pues nos decantamos por estudiar este modo de falla, ¿sí? Que es este que está acá, que es como una rayadurita, ¿sí? En la pista interna, desde la pista externa, también el elemento rodante, ¿sí? De esa manera nosotros estamos estudiando un conjunto de fallas muy particular, ¿sí? Otra cosa muy interesante también, y es que pues la realidad también es que un dispositivo pues no va a fallar así de esta manera tan perfecta. Normalmente se da dentro de un procedimiento de desgaste. Sin embargo, ese tipo de pruebas, porque fíjate, antes de comentarte esto, lo que tú preguntabas, haces ese estudio, ¿sí? Identificas cuáles son todos los posibles modos de fallas, identificas qué es lo que tú puedes hacer en tu entorno y con tus herramientas, qué puedes hacer de la manera más acertada posible, de acuerdo a los estándares, y decides entonces dañar, obviamente a propósito, un conjunto de componentes, ¿no? Si tú vas a un laboratorio que trabaja en este tema como el nuestro, tenemos closets, estantes enteros de cosas dañadas a propósito, pero con ciertas estándares en donde, por ejemplo, yo no sé si lo puse acá más adelante, creo que esto va a servir mejor. Creo acá, fíjate, justamente acá, mira, si te das cuenta, hay ciertos estándares que te dicen, si quieres fabricar una falla que sea moderada, cómo debe ser el diámetro. Esto es una falla que se llama pitting, que es huequitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo debe ser ese tamaño? ¿Cómo debe ser la profundidad? ¿Cómo debe ser la separación? Hay algunos lineamientos que te ayudan a no construir una falla física así a la voz del carnaval, ¿no? Entonces, eso sí, pues hay que estudiarlo, ¿sí? Lo mismo hicimos para la caja de engranajes, se dedicó un tiempo grande en estudiar cuáles eran los modos de fallo, identificamos que básicamente están reportados 4, el diente roto, que es el pitting, el scuffing, el crack, y hay otros modos de falla, como por ejemplo el desgaste, que para poder generar esa falla es necesario, no se puede hacer esto, ¿sí? Hay que generar un entorno que se llama pruebas run to failure, ¿sí? O sea, ejecutar hasta que falle. Esos entornos de experimentación son más complicados de hacer. Nosotros aún no los tenemos, estamos en el camino de tenerlos, ya tenemos incluso el prototipo que nos va a permitir hacer eso, pero esos son otros entornos de experimentación. Y de la misma manera, pues se hacen con todos los equipos. Entonces, a tu respuesta, primero, ya hay algunos estándares que nos permiten decir cuando una falla construida se considera incipiente, leve, moderada o severa, con dimensiones en las cuales uno puede dañar apropiadamente el equipo. Y segundo, pues hay que hacer un estudio exhaustivo, ¿sí? De cada equipo que usted quiere analizar para saber cuáles son los modos de fallos más reportados. Por ejemplo, ahorita, para terminar la pregunta, nosotros estamos haciendo un estudio con unos chicos de titulación que nos están ayudando a hacer una revisión de cuáles son en motores eléctricos, ¿ok? Y en máquinas eléctricas. Y a partir de ese estudio, después nosotros decidiremos cuáles podemos implementar apropiadamente y cuáles no dentro de nuestro entorno de experimentación. ¿Okay? No sé si te respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Andrés Cornejo que nos dice, ¿han comparado sus modelos con datos artificiales versus datos reales? Sí, bueno, nuestros datos son definitivamente reales, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, son reales en el sentido que están ocurriendo físicamente en un dispositivo, obviamente dentro de un ambiente
controlado como es un laboratorio, ¿sí? Con datos artificiales no sé a qué se refiere la pregunta. Intuyo que quizás son datos que no que no han sido obtenidos de algún entorno de experimentación en condiciones realistas de operación. No sé si eso es lo que quiere decir con respecto a datos artificiales, Bueno, de ¿sí? lo que yo entiendo podrían ser datos sintéticos que se puede ya encontrar así algo similar a bases de datos como existe en la parte médica, en los cuales ya se han generado en función de Ah, datos, algo así. ya. Sí, bueno, pero eso no son datos sintéticos, ojos, ¿no? Son datos que se han generado, es diferente, no son datos sintéticos, son datos que se han generado mismamente de equipos que han sido dañados apropiadamente en otros laboratorios y los ponen a disposición del público. Por ejemplo, está la de la Universidad Case Western University. Ellos tienen una base de datos que todo el mundo que quiera probar modelos de detección de fallos, en general pueden usar, está disponible esos datos. ¿Qué problema tiene esa base de datos, la del Case Western University? Primero, el plan experimental no está muy claro cómo fueron tomados esos datos. Segundo, solamente existe para rodamientos, ¿sí? No existe, por ejemplo, para bombas o para compresores, que son unas maquinarias que nosotros estamos trabajando en el laboratorio. Hay otra base de datos que se llama PHM, ¿sí? Que también está disponible y sí, por supuesto, son datos, pero no son de ninguna manera generados artificialmente en el sentido de que hayan sido computacionalmente pensados. Por ejemplo, en el sentido, voy a generar una señal de frecuencia que se parezca a la señal de frecuencia de un daño en una máquina. Pues yo eso no sé, hasta donde yo sé, no existe, ¿ok? Y lo otro, que quizás puede ser la pregunta de la persona, si se han probado quizás en datos que provengan de las industrias, hasta este momento apenas lo que estamos pudiendo hacer en este momento es tener algunas mediciones de una empresa acá, ¿sí? Que estamos en el marco de un proyecto 1 a 1, para poder establecer la línea base apenas. Porque como yo les decía, en general, al menos acá, pues no se tiene todavía hoy día, esa cultura organizacional de generar datos y guardarlos, ¿no? Ahorita se está empezando a pensar en eso. Y hasta donde yo tengo conocimiento, aparte de los datos del Case Western University, del PHM, no tengo conocimiento de que hayan, por ejemplo, datos de industrias que los hayan sacado y los hayan puesto a disposición. Hasta donde yo creo que eso no existe. ¿Ok? Lo que Ok. sí hemos hecho para terminar es que sí nos hemos puesto en contacto con otras universidades y, por ejemplo, uno de los trabajos que mostré por acá fueron trabajos obtenidos con datos de un tren y fue un tren real, ¿sí? Fue un tren real allá en España, justamente este trabajo que está acá. ¿Sí? Este que está acá, justamente, fue tomado de un prototipo de un tren real que se lo donaron allá a la universidad, hasta donde entiendo. O con otra universidad hemos intercambiado datos de un dron, en fin. Entonces, ese tipo de interacciones, pues sí le hemos hecho y sí hemos probado algunas cosas allí. La última pregunta de Andrés nos indica, ¿han intentado probar con aprendizaje reforzado? Oye, no hemos intentado usar aprendizaje reforzado. Muy interesante. De hecho, imagínense que yo en mi tesis de doctorado, pero bueno, se fue tanto tiempo, usé algunas cosas de aprendizaje reforzado en aquel momento, pero en este momento mira que no hemos usado aprendizaje reforzado. Sería muy interesante recorrer ese camino y ver qué tal nos va en este tema de detección y diagnóstico de fallos. Como les decía, porque sobre todo estos equipos, este tipo de maquinaria son maquinarias que tienden a tener, desde el punto de vista dinámico, comportamientos dentro de lo que es un comportamiento caótico. Si bien es ciclo estacionario, pero suele tener esa característica dinámica, por lo tanto es un sistema complejo. Entonces, pues mientras más se puedan probar algoritmos que muestren que puedan funcionar en este tipo de sistemas con dinámicas complejas, que se ven reflejadas en las señales monitoreadas, pues genial. No hemos probado ese tema allí todavía. Ok, la última pregunta que José Cuenca nos indica,
¿Qué características deben tener los equipos de adquisición de datos para que la data pueda ser útil e introducir en estos modelos de aprendizaje supervisados? ¿Se pueden obtener resultados importantes si usamos equipos de adquisición de bajo costo como Arduino, no tan precisos? Totalmente. Es necesario, es supremamente importante tener, yo no la mostré acá, tener un sistema de adquisición de datos que sea sumamente preciso, sobre todo por el tema de adquisición a la frecuencia de muestreo apropiada. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, acá los acelerómetros, como les decía, necesariamente tienen que estar a 50K. Sí, pero por ejemplo, las señales de emisión acústica están a 1 mega. ¿Ok? Eso son bastantes muestras por segundo, por lo tanto hay que tener equipos que permitan adquirir las señales a la frecuencia de muestreo apropiada. Si usted, por ejemplo, una señal de vibración la muestrea a una frecuencia que sea mucho menor a 50, lo más seguro es que usted no va a tener información confiable, ¿sí? Porque se estaría saltando, pues obviamente, muchísimos tramos de la señal. ¿Ok? Entonces, en ese caso, es muy recomendable tener un apropiado, un sistema de adquisición de datos que sea capaz de procesar, de recibir la data a la misma frecuencia que los sensores están captando la señal. Acá, no sé si por acá se ve, no se ve casi, pero bueno, por acá está el chasis en donde confluyen. Este casi no se ve porque, bueno, este es chiquito. Aquí tampoco lo tengo. Pero bueno, nosotros ahorita, hoy día, tenemos unos chasis de recepción de las señales de los sensores conectadas al computador, que son que te montan 14 señales y son capaces de sincronizarlas perfectamente y ser fieles en cuanto a la tasa de muestreo del sensor. ¿Ok? Entonces, particularmente al compañero que está preguntando, no puedes llegar a tener resultados aceptables si es que tu señal está mal tomada, está mal muestreada. Ok, Y eso. por supuesto que dispositivos de bajo costo pues no permiten tasas de recepción de datos rápidos, pues. Ok, Marila, nuevamente muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy entretenida y sobre todo son conocimientos nuevos conocimientos que podemos compartir. Nuevamente, a nombre de Comsog y de MBS, muchísimas gracias por tu participación y bueno, a todos nuestros participantes también muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana con nuestra siguiente charla. Tengan una muy buena No, tarde a todos. muchísimas gracias a ustedes, en verdad, por haberme permitido compartir esta charla con ustedes. Y bueno, completamente a la orden en nuestro laboratorio de vibraciones del Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales. Siempre estamos pues muy abiertos a la cooperación, a la colaboración, al intercambio entre estudiantes, docentes, etcétera. Así que sin ninguna pena, pues simplemente si consideran que podemos aportar, si podemos colaborar, pues bienvenido todo lo que nos puedan ofrecer desde fuera. Excelente, muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias, hasta luego.